Live streaming is on. Extendemos la bienvenida a este nuevo encuentro de lectura de los discursos edificantes de Soren Kierkegaard, taller en el cual el día de hoy daremos continuidad a la lectura del discurso edificante intitulado Todo buen don y toda dádiva perfecta viene de arriba, que es el tercero de los 4 discursos edificantes de 1843. O sea, pues damos continuidad a la lectura del mismo. Sin embargo, no es solo con bienes exteriores y terrenales como un hombre puede ayudar a otro, sino también con su guía y sus consejos, con consuelo y admonición y compasión. Y aquí el dador parece ser más importante. Tal vez pagaste un alto precio por tu experiencia. Tal vez la admonición que tienes para ofrecer es algo que adquiriste en el día de la indigencia y que con mucha dificultad arrancaste las contrariedades de la vida. Y por eso no quieres despilfarrarlo ni tomarlo en broma, sino que quieres encarecer todo lo que adquiriste amargamente. ¿Pero acaso no se lo compraste a la vida? Y si cuando lo compraste, como tú dices, no era bueno para ti, ¿quieres ser ahora para otro lo que fue la vida para ti? Para que también él tenga que decir un día, lo compré a un alto precio y tuve que pagarlo con amargura. Si tienes una admonición que ofrecer, ¿será que esta no es una dádiva si no puedes separarla de ti y separarte tú mismo de ella? ¿O acaso tu admonición perdería algo si el que la recibiese pudiese ver que tú, que ahora la necesitabas menos, te inclinabas ante ella, que te afectó primero y profundamente a ti mismo, como si la necesitaras más que nadie, que al ser repetida se volvía joven y vívida en tu alma, como lo era en el instante en que fue adquirida, de manera que tú mismo eras más modesto que tu admonición? Si tienes una admonición que hacer, no alces la cabeza como quien juzga, no eleves los ojos para investigar, sino inclina tu cabeza y tus ojos bajo la admonición, para que pueda resonar desde arriba de manera tan significativa para ti como para el otro. Pero todo buen don y toda dádiva perfecta viene de arriba. Y aunque tú contaras con la mejor admonición, aún así no sabes si ésta atizará la obstinación en el alma del otro, o si la preservará en la humildad, si ha de llegar a redundar en su salvación o en su perdición. O es tu compasión lo que tienes que brindar, y estás dispuesto a ello si alguien realmente lo necesita, pero para eso se requiere que él sea más débil que tú, que muestre menos fuerza en la indigencia, menos coraje en la tribulación de lo que tú eres capaz. Y entonces tu compasión se apresurará a fortalecer al abatido y al alzar al caído. Ah, pero toda dádiva buena y perfecta viene de arriba, y aquel que ofrece su dádiva observa primero si no tiene nada contra su hermano, de modo que la compasión se brinda con la condición de retener la retribución al hacerse pagar. Lo que necesita no eres tú, sino la compasión. Así que sé tú mismo más modesto que tu compasión, para que ésta pueda venir de arriba, de encima de ti, para que sea compasión y no agravio, para que no sea algo que surgió en tu corazón, sino que vino a él desde arriba. O estás dotado del poder del Espíritu como raramente lo ha estado un hombre. Sabes penetrar la verdad con tu pensamiento, sabes atraer a los hombres hacia ti en pos de ella para que puedan permanecer con alegría en ese vínculo indisoluble. Pero tú mismo, ¿no podrías hacerte a un lado para que puedan conocer la verdad a través de ti y permanecer en ella sin ti? ¿Serías uno de esa clase? No es arrogancia de nuestra parte hablarte a ti como al más modesto. Tan solo nos preocupa lo que sucede y lo que podría suceder. Ah, pero toda dádiva buena y perfecta viene de arriba, e incluso lo más cierto que un hombre haya indagado sigue siendo siempre dudoso para otro, o él mismo debe adquirirlo exactamente del mismo modo. ¿Qué ganarían los hombres si les permitieras
comportarse en ti de esa manera? ¿Qué ganarías tú si ganaras la satisfacción que buscabas? Ay, es que un hombre no solo puede causar estorbo a su alma con la comida y la bebida, sino también con la honra del mundo y la admiración de los hombres. ¿Y qué es la honra del mundo que se recubre de su hermoso aspecto? ¿Cuál es la santidad a la que se consagra a sí mismo para que su honra resulte verdaderamente atractiva? ¿Y qué es la admiración de los hombres que se derrocha tan plenamente sobre el impío y el infame como se ofrece al justo? Y aunque alcance a quien debe alcanzar, cuán irrazonable y necia es a menudo esa admiración. Es como si no quisieran preocuparse por sí mismos, sino preocuparse solo por admirar, acarreando así nuevas penas al admirado en caso de que su preocupación por el bienestar de aquellos fuera mayor que su avidez de admiración. Por eso, si tuvieras alguna verdad que ofrecer a los hombres, atenúa tu propio efecto, anúlate, sacrifícate al conceder tu dádiva, para que los hombres no tengan que cogerte a ti en lugar de la dádiva, para que su vida no tenga que desperdiciarse en un engaño, poseyendo la verdad sin, no obstante, poseerla. ¿De qué manera es esto posible? Es algo que tú sabes muy bien, puesto que eres el poderoso. Entonces eres, sí, el dador, pero eres más modesto que la dádiva, y toda dádiva buena y perfecta viene de arriba, aunque haya venido a través de ti. O fuiste tan simple, que por esa razón permaneciste callado, y no se te ocurrió pensar que una palabra tuya habría podido guiar o ayudar a otro ser humano. Ah, una simple palabra de alguien simple ha hecho maravillas en el mundo. Ha dejado su sello en la memoria del sabio que había olvidado esa palabra, a causa de toda su sabiduría. Ha contenido al poderoso, ha desarmado al malhechor, ha sacudido al perspicaz, ha rescatado al desesperado. ¿Y acaso no habría de ser así, cuando tu dádiva fue una dádiva buena y tú mismo más modesto que tu dádiva? La palabra apostólica se dirige a aquel cuya humilde suerte fue la de tener que recibir, y es, como toda palabra sagrada, un evangelio para el pobre, una voz celestial que lo llama, que le inspira coraje para vencer en el terrible combate en el que, por así decirlo, uno combate con su amigo, con el que incluso es enormemente difícil distinguir el amigo del enemigo. Valentía para elevarse con gratitud hacia Dios, tan a menudo como el alma se encuentra en el peligro de ser confinada a la tierra al transformarse en deudora de otro ser humano. ¿O acaso elogiamos la ingratitud? ¿Puede entonces la palabra apostólica aportar la igualdad ante Dios? ¿O es una igualdad injusta la que se enseña cuando aquella dice que toda dádiva buena y perfecta viene de arriba, y que todo hombre, ya sea que dé o reciba, debe esencialmente dar gracias a Dios, puesto que solo por lo bueno es correcto dar gracias, y lo bueno solo viene de Dios? Ah, no, la palabra no suprimirá la gratitud, pues así como para el que da, es un oprobio saber él mismo, que ni siquiera intenta hacerse invisible en todos los sentidos, o saber hacerse invisible en un sentido superior, aun cuando es viable, así también es un oprobio para el que recibe no saber y no intentar con todas sus fuerzas saber de quién recibió. Pero en ese esfuerzo, por llegar el uno a encontrar lo que el otro oculta, ambos coincidirían en encontrar a Dios. Y cuando lo hubieran encontrado, ambos serían dispensados del oprobio. El oprobio del que habría de ocultarse, puesto que ha sido descubierto. El oprobio del que habría de descubrir, puesto que no lo ha descubierto. En efecto, si aquel que recibe la obra de bien no sale con su gratitud en busca del benefactor, entonces nunca encuentra a Dios, pues es en esa búsqueda donde encuentra a Dios al no encontrar a su benefactor, encontrándolo como debía ser y encontrando entonces a su vez a Dios con su asistencia.
no encontrándolo como debía ser y encontrando entonces, a su vez, a Dios con la búsqueda de su gratitud. Si un hombre quiere perder de vista la gratitud terrenal para descubrir fantásticamente a Dios con su agradecimiento, que cuide entonces de sí mismo, pues si no está dispuesto a agradecer al benefactor, a quien ve, ¿cómo habría de agradecer en verdad a Dios a quien no ve? Deja solo que un fariseo exponga la verdad para hacer una mala aplicación de ella. La verdad sigue siendo, sin embargo, que se debe dar a Dios la honra por lo que se le debe a un hombre pecaminoso, que nadie puede elevarse sobre otro de manera tal que, interponiéndose en su camino, le haga imposible llegar a agradecer a Dios, que nadie pueda ser tan vil, tan cobarde, tan indolente, tan pusilánime, tan extraviado en lo terrenal, como para contentarse con agradecer a un hombre por haberle dado lo que le apetecía. Pero no por eso se negará que el hecho de querer negar a su benefactor en lo manifiesto y recibir sus dones en lo oculto es, como el hecho de avergonzarse ante sus padres, algo repugnante tanto para Dios como para los hombres, algo abominable que apunta a convertir al dador de los dones en el único injuriado en la vida. Elogiamos a aquel ciego de nacimiento del que habla el Evangelio, porque el primer uso que hizo de su vista fue tratar de encontrar con la mirada a su benefactor. Lo elogiamos, porque el juicio del mundo no consiguió llevarlo a aquello que condujo a Pedro a negar a su benefactor. Lo elogiamos, porque prefirió permanecer despreciado junto a su benefactor antes que, respetado, servir tal vez como instrumento en manos de los poderosos. Pero si no hubiera querido hacer más, si su benefactor hubiese sido un hombre pecaminoso como cualquiera de nosotros, si la obra de bien hubiese unido en disoluble amistad, en lugar de que el vínculo fuera el común agradecimiento a Dios, a quien darían la honra, ¿no habría corrompido esto último lo que tan bellamente había comenzado? Si bien Cristo recibió la oración del ciego, esta no fue precisamente por la obra de bien, sino en virtud de la fe. Y en este caso, la relación era de naturaleza tal que ningún hombre pecaminoso estaría tentado a igualarla en exigencia. Cristo hizo la obra buena de la manera más encubierta posible, pues cuando le permitió recobrar la visión, lo despidió y le dijo: «Vete y lávate en el estanque de Siloé». Allí recobró la visión, pero el Señor no estaba junto a él, y, de esta manera, el que era su benefactor había sabido hacerse invisible ante él, y pese a ello, su obra de bien consistió en concederle la visión. Cuán distintas son las cosas que un hombre puede llegar a deberle a otro. Eso lo hemos visto ya, cuando se habló acerca de aquellos que tenían la dichosa suerte de poder hacer el bien. Cuando estás dispuesto a agradecer, la palabra te vigila, para que, debiendo recibir y queriendo dar gracias a los hombres, no sea dañada tu alma. Tal vez eras alguien modesto en el mundo y tu lugar estaba junto a la puerta del rincón. Tu vida era una confirmación de la experiencia según la cual se puede también vivir de migajas, y de la experiencia según las cuales éstas son arrojadas a veces a un hombre como si se tratara de un perro. Recibías la dádiva que se te arrojaba. Necesitarla era algo gravoso, pero ay, no podías prescindir de ella. Te servía solo por un instante, y entonces volvías a sentir, con la misma dificultad, cuán gravoso era tener que recibirla. Antes de haber vuelto a alzar tu inclinada cabeza, tu benefactor había desaparecido. No precisamente porque deseara no ser conocido y se apresurara a ocultarse, sino porque tenía algo completamente diferente que atender. Enviabas tu gratitud en su búsqueda. Él no la recogía, no precisamente porque avergonzado sintiera que era más modesto que su dádiva,
sino porque su oído no estaba atento, puesto que todo el asunto era para él algo indiferente y carente de toda importancia. Si tu agradecimiento hubiese llegado a él, seguramente habría dicho: no es nada que valga la pena agradecer, y esa habría sido su sincera opinión, como así también que tu gratitud tampoco valía la pena. Ah, pero toda dádiva buena y perfecta viene de arriba. El poderoso debe contentarse con que el humilde le sirva, pero el humilde, él sirve al poderoso, y tú, en tu gratitud, te elevabas hacia Dios, porque Él había utilizado a ese hombre poderoso como instrumento para ayudarte. O tu condición era más modesta, tenías tu simple sustento, vivías en austera satisfacción en tu humilde vivienda al pie del palacio del rico, pero se lo debías a Él le debías todo, y sentías que el servicio que podía rendirle era solo una escasa retribución, pero tanto más dispuesto estabas a darle las gracias. A veces lo veías cerca de ti, pero su mirada te aseguraba fácilmente lo poco que significaba tu agradecimiento, y que no entendía que se le pudiera pagar con esa moneda, sino que sabía hacerse pagar de otro modo. Entonces habrías deseado ser un pajarillo del cielo, que solo tiene que darle gracias a Dios por su sustento, un lirio del campo, que solo tiene que darle gracias a Dios por estar magníficamente vestido, tener que darle gracias solo a Dios, a quien es una alegría suprema, tener que darle las gracias una y otra vez. Ah, pero toda dádiva buena y perfecta viene de arriba. Si el benefactor no presta atención a tu agradecimiento, elévate hacia Dios, de quien viene su dádiva, pero no dejes de agradecerle. Haz lo que puedas por él, que no es poco. Haz que, en virtud de su injusta riqueza, haya cobrado en ti un amigo que pueda recibirlo en la morada eterna. O no conocías ninguna pena de esa índole, no necesitabas agradecerle a ningún hombre por el oro y los bienes terrenales, pues te estaban dados, pero tu alma habría rodado en la confusión de la vida. No habías podido mantenerte a salvo de la dificultad en la que te encontrabas, que embargaba tu pensamiento y paralizaba tu voluntad. Entonces, habías buscado consejo y asistencia en otro ser humano, cuya lúcida mirada penetró enseguida la oscuridad que te rodeaba. Ahora estabas alegre y satisfecho. Tu vida transcurría tranquila y apacible, pero en tu corazón y con tus labios reconocías que se lo debías a Él. Él, sin embargo, no quería recibir tu agradecimiento. Cuando le hablabas al respecto, advertías fácilmente que, aunque su mente se había ocupado alguna vez de tu vida y de las complicaciones de ésta, no se había ocupado de ti, y por eso no podía dejarse dar las gracias. Sí, tal vez aquel a quien le debías todo eso era incluso tu enemigo, que justamente por eso no quería recibir el agradecimiento. Ah, pero toda dádiva buena y perfecta viene de arriba. Si un hombre quiere dejar de ser un hombre, si solo quiere ser como una fuerza de la naturaleza, entonces no puedes darle las gracias. Del mismo modo que el hombre de mar no puede dar gracias al viento cuando éste llena sus velas, y él se sirve rectamente de ellas. El arquero da gracias a la cuerda cuando da ímpetu a la flecha y ésta da en el blanco. No enredes entonces tu alma en preocupaciones terrenales, sino elévate hacia Dios mediante la gratitud. Pero no dejes, por eso, de agradecer a tu benefactor. Tu agradecimiento le pertenece. Vela por él como por un bien que te fue confiado, como se guardan los bienes del difunto o de aquel que viajó a países lejanos, para que puedas recibirlos honestamente administrados si alguna vez así lo desea. O le debías a otro hombre lo que no podías olvidar, como tampoco él. Tu inteligencia, tu educación, tu firmeza de pensamiento
a fuerza de tu discurso. Él trataba a tu alma como su deudora. No quería que ninguna fiesta de conciliación hiciera que fueses devuelto a ti mismo como tu propiedad. Aceptaría tu agradecimiento, sí, pero no como algo que liberaría tu vida de la deuda hacia él. Ah, pero ningún hombre puede dar lo que no le fue dado a él mismo. Y lo más alto que un hombre puede dar a otro es, desde luego, la vida. E incluso, por esto el Padre enseña al Hijo a agradecer a Dios, que es el que se la dio, y que es aquel que volverá a tomarla. Toda dádiva buena y perfecta viene de arriba. Y es cierto que el discípulo no está por encima del maestro, pero si el maestro lo ama, entonces desea que sea como él. Es más beatificante dar que recibir. Esta frase expresa la diferencia tal como esta es en la vida terrenal, no porque se refleje en las pasiones humanas o tome prestada de ella su expresión, que es mejor, más afortunado, más magnífico, más deseable poder dar que tener que recibir, sino porque indica la diferencia tal como esta es en el corazón amable. Pues aquel que dice que es mejor, o más dichoso, o más magnífico, o más deseable, no dice qué uso hará de ese poder que se le otorga, ni tampoco da testimonio acerca de lo que sintió al usarlo rectamente. El que sabe, en cambio, que es más beatificante dar que recibir, es entendido las diferencias de la vida, pero también las ha reconciliado al dar con alegría y al hallar su beatitud en el dar. Sin embargo, la diferencia sigue en pie si el que ha de recibir no percibe una beatitud semejante. ¿Acaso no habría de hacerlo? El que fue puesto a prueba en un combate más difícil, ¿no habría de tener una paga semejante? Y, con todo, ¿es en verdad más grandioso recibir que dar, si las dos cosas suceden de la manera correcta? Consideremos entonces ahora la palabra apostólica, para ver si ésta no expresa la igualdad. El que da, reconoce que es más modesto que la dádiva, pues esa fue la confesión que la palabra apostólica tomó con alegría al individuo que quiso prestarla, o que le exigió al que no lo quiso. El que recibe confiesa que es más modesto que la dádiva, pues ese era el reconocimiento que la palabra puso como condición para elevarlo. Y a menudo ese reconocimiento resuena también con toda su humildad en el mundo. Pero cuando el que da es más modesto que la dádiva y el que recibe es más modesto que la dádiva, entonces está establecida la igualdad, a saber, la igualdad en la modestia. La igualdad en la modestia con respecto a la dádiva, porque la dádiva viene de arriba y por eso no pertenece propiamente a ninguno, o pertenece por igual a los dos, es decir, pertenece a Dios. La imperfección, entonces, no estaba en que el necesitado recibiera la dádiva, sino en que el rico fuera poseedor, imperfección que éste suprimió al conceder la dádiva. Ahora estaba establecida la igualdad, no porque el necesitado poseyera la dádiva, sino porque la dádiva ya no pertenecía al rico como propiedad, pues se la había brindado al necesitado, y no pertenecía tampoco al necesitado como propiedad, pues lo había recibido como una dádiva. Cuando el rico da gracias a Dios por la dádiva y porque se le otorga la oportunidad de darla bellamente, da gracias por la dádiva y por el pobre. Cuando el pobre da gracias al dador por la dádiva y a Dios por el dador, da gracias también a Dios por la dádiva. La igualdad, por tanto, está presente en la gratitud hacia Dios, la igualdad con respecto a la dádiva en la gratitud. Esto no es difícil, se entiende fácilmente. Si la dificultad tienta a veces a un hombre, es porque los bienes terrenales, aquellos en los que,
Tanto peor, pensamos más precisamente cuando recordamos la diferencia entre el poder dar y el tener que recibir, son en sí muy imperfectos, y por eso tienen el poder de la imperfección para establecer diferencias. Cuanto más perfecta es la dádiva, en cambio, de manera tanto más nítida e incontrovertible, se muestra enseguida la igualdad. Claro que esta es la dádiva buena y perfecta, acerca de la cual decimos que viene de arriba, pero la única dádiva buena y perfecta que un hombre puede dar es amor, y acerca de él, todos los hombres en todas las épocas han reconocido que tiene su morada en el cielo y que desciende de arriba. Si un hombre no quiere recibir el amor como una dádiva, entonces repara en lo que obtiene. Pero si lo recibe como una dádiva, entonces el dador y el receptor no pueden diferenciarse en la dádiva. Los dos resultan esencial y plenamente iguales con respecto a la dádiva, de manera que solo el entendimiento terrenal, en su imperfección, puede volver equívoco lo que significan una y la misma cosa. Y cuanto más un hombre aparta de su alma el hábito de comprender lo imperfecto para entender lo perfecto, tanto más se apropia de la explicación de la vida que consuela mientras es de día, y que permanece junto a él cuando llega la noche, cuando ya se ha olvidado en su tumba y él mismo ha olvidado lo que el musgo y la herrumbre han consumido y lo que la suspicacia humana ha ideado. Y sin embargo, tendrá un pensamiento capaz de ocuparle todo ese tiempo, uno que no está atento a las diferencias que le preocupaban, sino solo la igualdad que viene de arriba, la igualdad en el amor, el cual permanece, y es lo único que permanece, la igualdad que no permite a ningún hombre ser deudor de otro, salvo, como dice Pablo, en una sola cosa: amarse unos a otros. Concluimos la lectura de este discurso edificante y cedemos la palabra para los comentarios al respecto. Bueno, tremendo texto, igual que el de la vez pasada, ¿no? Bueno, no sé a ustedes, a mí lo que me pareció es que nuevamente acá lo que vale, digamos así, lo que vale realmente en esta diferenciación de la que había hablado en la primera parte del discurso, que es esto de poder dar o tener que recibir, dar y recibir esa especie de oposición complementaria, por llamarla de algún modo, porque el que da obviamente da a alguien que recibe, y que decía que los hombres, que es justamente esta diferenciación la que divide a los hombres en dos grandes clases, ¿no? Y que esta palabra de poder dar o tener que recibir, él le dice palabra porque en realidad la palabra es lo mismo que decir logos en griego, ¿no? Palabra, frase, oración, no sé, pensamiento, no es que cuando dice esa palabra puede ser todas las palabras que conforman
la expresión del apóstol, ¿no? Y bueno, que esa palabra dé lugar a tantas tremendas múltiples, una multiplicidad de deliberaciones penosas, en realidad se acuerdan que decía que esas deliberaciones obstruían la fuerza efectiva de la libertad y que lo único que hacen es atormentar al espíritu con dolor. Por eso me había llamado mucho la atención las palabras que cita de Pedro, que dice, si fuiste llamado a la servidumbre, que eso no te preocupe. Si puedes llegar a ser libre, elige más bien esto, ¿no? Si fuiste llamado a la servidumbre, que eso no te preocupe, dice Pablo, que eso no te preocupe. Fíjense qué cosa tan diferente, a esto es a lo que quería ir, qué cosa tan diferente a nuestro modo de ver y pensar de ahora, donde creemos que si uno es llamado a la servidumbre, bueno, es terrible y entonces hay que luchar para alcanzar no sé qué libertad, ¿no? Y sin embargo, Pablo lo dice de una manera de lo más sencilla. Si fuiste llamado a la servidumbre, no te preocupes por eso. Ahí también podés tener oído atento para la palabra y si puedes llegar a ser libre, es decir, no depender del otro, elige más bien esto. Fíjense la frase cuán sutil es, ¿no? No me salía la palabra sutil, cuán sutil es. Elige más bien esto, como no dándole importancia al hecho de ser libre o al hecho de ser llamado a la servidumbre. Bueno, ¿y esto por qué? ¿Por qué es así? Bueno, yo pienso que es porque lo dice así, porque como dice Santiago, todo don bueno todo don bueno y toda dádiva perfecta viene de arriba. Y que cuando eso queda fijado, o sea, que todo don bueno y toda dádiva perfecta viene de arriba, si eso queda fijado, entonces las diferencias ya no existen más, se anulan. La diferencia en este mundo, digamos, es pasajera. Por eso creo yo que el apóstol, Santiago en este caso, exige que el que puede dar se humille tanto él como su dádiva bajo la palabra, que eso quiere decir que toda dádiva buena viene de arriba, ¿no es cierto? Porque uno no puede dar su dádiva o el don bueno que pueda tener sin estar seguro de lo que va a producir esa dádiva. Porque ¿por qué no puede estar seguro? Porque a veces la misma dádiva que uno da, a veces sirve para ayudar a otro, pero otras veces también sirve para que el otro se obstine más todavía en su suficiencia, por llamarlo de alguna manera, o en su omnipotencia, ¿no? O en su soberbia, mejor dicho, ¿no? Puede obstinarse aún más. O no sabe tampoco si va a preservar al alma del otro en la humildad. ¿Qué quiere decir? Que uno no sabe si cuando da el don o la dádiva será para la salvación o para la perdición del otro. Por eso a mí me parece que lo más importante es esto que
pide acá, me parece que en forma de pregunta, ¿no es cierto, José Luis? Cuando dice, ¿no podrías hacerte a un lado para que puedan conocer la verdad a través de ti y permanecer en ella sin ti? Yo no me acuerdo si estoy diciendo las palabras exactas, pero es más o menos lo que recuerdo. Que uno se haga a un lado para que la verdad que no le pertenece a uno, sino que viene de arriba, se pueda conocer o el prójimo la conozca a través de uno, pero que también pueda permanecer en ella sin uno, porque si no, entonces no lo hace libre al otro ser humano. Entonces, incluso cuando uno honra o admira a otros hombres, nunca sabe si va a ser para bien o para mal. Eso también lo dice Simone Weil en algunos de sus escritos de una manera tremenda, ¿no? Por ejemplo, respecto de la amistad, que la amistad puede ser un obstáculo para llegar a la verdad. Justamente por lo que leía José Luis, que también a mí me hizo mucho impacto. Esto, a ver si lo encuentro o si me ayudan ustedes a buscar la página. Cuando habla de Pedro, acá lo encontré. Les digo la página 163. Me llamó mucho la atención cuando dice, elogiamos a aquel ciego de nacimiento del que habla el Evangelio, porque el primer uso que hizo de su vista fue tratar de encontrar con la mirada a su benefactor, que era Cristo, obviamente. Lo elogiamos porque el juicio del mundo no consiguió llevarlo a aquello que condujo a Pedro a negar a su benefactor. Fíjense, estas palabras son tremendas porque acá está hablando de que aún el discípulo que más amaba a Cristo, porque aparece prácticamente, creo yo, en los 4 evangelios, el que sabe más sobre las Sagradas Escrituras me puede corregir si lo digo bien o no, pero siempre aparece Pedro como el discípulo que más ama a Jesús y sin embargo el que más lo ama es aquel que llega a negarlo. Mientras que el ciego de nacimiento, que tiene un encuentro, digamos, un encuentro con él, pero no es su discípulo ni lo sigue todo el tiempo, etcétera, en lugar de desviar la mirada de su benefactor, como hizo Pedro, al contrario, trató de encontrar con la mirada a su benefactor. Y bueno, y si bien, dice más abajo, Cristo recibió la adoración del ciego, esta no fue precisamente por la obra de bien, sino en virtud de la fe. Fíjense, y acá también hay una cuestión a tener muy en cuenta que para mí dice mucho sobre el Evangelio que no está a veces demasiado esclarecida. Y es esto, Cristo recibió la adoración del ciego, la recibió. ¿Qué quiere decir que la recibió? No le molestó, no la dejó pasar de largo, por el contrario, la recibió. Pero no fue precisamente por la obra de bien, o sea, que el ciego viera, sino en virtud de la fe. O sea, porque el ciego tuvo fe, no porque viera, sino porque tuvo fe en la palabra de Jesús.
Eso me parece muy importante, porque también me recordó el pasaje, el pasaje evangélico del soldado romano que le dice que cure a alguien que no está ahí, que no sé quién es, no sé, un servidor del soldado, algo así. Y Jesús le dice, llévame o algo por el estilo, o dónde está. Y él le dice que él puede todo. Miren la fe, ¿no?, que tiene el soldado romano. Y entonces que lo puede curar sin necesidad de que lo lleve ante él y demás, y Cristo desde ya que lo cura sin estar visible, sin estar visible, que también acá interviene esto de la ceguera, la visión, ¿no? Bueno, no sé, esto quería decir por ahora. Ahora después que digan ustedes, sigo con los comentarios. Hola Fernando, buenas tardes, no te había visto. Hola a todos. Sí, sí, te había visto en realidad, pero no quise interrumpir lo que estaban escuchando. No sé si fui clara o me enredé mucho en las cosas que dije. Ustedes dirán. Muy clara, Ana, y justo a partir de lo que comentas, también me llama mucho la atención cómo, pues justo con esto que planteas de ahí da el paso, ¿no? Da el paso a, digamos, cierta identificación y cierta superación de la fe cuando señala que pues lo que hay que, digamos, saber ver, siguiendo con la cuestión del ciego, que lo que hay que saber ver es que el amor es lo que está detrás de todo ello. O sea, que más allá del don, bueno, más allá de la dádiva en concreto, por decirlo de alguna manera, así como más allá del hecho de devolver la vista, lo que la fe permite ver al ciego es que lo que está de fondo es el amor. Y que en ese amor está la posibilidad de igualdad frente a Dios y de los unos frente a los otros. Entonces, en ese sentido, pues el don como eso que da Dios, que da el Cristo, pues como la condición de posibilidad para plantear a todo esto y la necesidad o la exigencia más bien de aprender a ver y aprender a vivir con ese amor como el fondo de la dádiva que se puede dar y recibir, pero que aun cuando supuestamente se dé es porque se ha recibido primero. Entonces ese aspecto como esa evolución, no sé si sea correcto decirlo, como esa evolución, como ese avance, como esa movilidad que tiene, esos pequeños giros que va dando el discurso de Kierkegaard, pues me parecen una genialidad y pues tal cual, ¿no? Algo que ya hemos comentado, de que aun cuando entre comillas no es explícito, pues el tema del amor es una constante y una presencia en todo el trabajo de Kierkegaard y cómo apunta a ello y cómo en ese sentido, digamos, sin la necesidad de secularizarlo, pero está la posibilidad de universalizar a Kierkegaard, justamente sin negar pues su trasfondo, su nota cristiana, pero al mismo tiempo a partir del amor, hacerlo accesible y no negarlo. Recuerdo que en esa compilación de Kierkegaard vivo, de la UNESCO del 68, en uno de los diálogos, uno de quienes intervienen, no recuerdo quién es, señala algo así, ¿no? Como de ese celo que hay a veces por alejar a Kierkegaard de las personas no creyentes,
Y también que pues esta respuesta muy sentida, ¿no? Pero pues que tampoco podemos plenamente secularizarlo. Y al mismo tiempo Kierkegaard nos está dando las herramientas, por decirlo de alguna manera, para su lectura desde estos elementos, que no es ni una negación del cristianismo, pero al mismo tiempo tampoco es una exigencia obligatoria para acercarse a su pensamiento, en tanto que el amor, de alguna manera, pues es como un punto, comillas, un punto común del cual partir, y que es el fundamento último, aun cuando no se reconozca la presencia de un credo o de una fe directamente. Entonces, a mí me gustó mucho ese, entre todo, o sea, cómo va llevando, ¿no? A que lo último es Dios como amor y como don, Dios que se da a sí mismo. Y eso es lo que de momento quisiera compartir. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con vos, José Luis, excepto en una cosa, que es que ese amor, el amor al prójimo, para Kierkegaard es el único que lo enseña es Cristo. En ese sentido, yo creo que si no hubiese si no hubiese estado Cristo en el mundo, los hombres no hubiesen podido conocer así el amor, así como lo plantea Pablo, como lo plantea él a lo largo, en varias partes del discurso, como vos bien dijiste, que lo que está siempre detrás es este amor al prójimo, ¿no? Pero y justamente el discurso termina con lo que dice Pablo acerca de la igualdad consiste en eso, en amarse los unos a los otros. Sin embargo, ese amor no sería posible si no hubiese venido Cristo al mundo o si no hubiese descendido, como no sé cómo decirlo, como si no hubiese descendido como un don y una dádiva perfecta desde lo alto, ¿no es cierto? De arriba. No habría manera, porque entre los hombres sabemos que todos nos estamos todo el tiempo peleando y haciendo de las diferencias mundanales. ¿Se acuerdan que en la primera parte, si mal no recuerdo, él hacía una diferencia? Creo yo que lo llamaba el mundo, a ver si lo llego a encontrar, les digo, porque el tumulto del mundo era. En el tumulto del mundo, la vida exterior se basa o se fundamenta en las diferencias. Y entonces algunos se vuelven soberbios por esas diferencias, porque son los ricos, los poderosos, los hermosos, los inteligentes, los sabios, etc. Y otros, por el contrario, se preocupan cobardemente, creo que dice ahí, al someterse a esas diferencias o se preocupan como habla de las preocupaciones de los paganos en el libro anterior que leímos, los lirios del campo y las donde se trabaja o donde todos los hombres trabajan todo el tiempo para tratar de obtener en su vida éxitos, victorias, recompensas, etc. O del otro lado, para amargársela la vida con decepciones, pérdidas, cargas que no pueden llevar, etc. Mientras que del otro lado del tumulto del mundo está el lugar sagrado, así lo llama, el lugar sagrado. El lugar sagrado es el que se opone al tumulto del mundo y únicamente en ese lugar sagrado
hay una igualdad de la que habló todo el tiempo, una igualdad que es capaz de diluir o disolver la confusión que existe en el tumulto del mundo. La única verdadera igualdad que salva a todos, ¿no? Porque yo me acuerdo que hablaba de la mujer pecadora que es perdonada, del varón que mira con deseo, que también es juzgado, y bueno, y que esa ley divina de la igualdad, que es la de amar al prójimo como a ti mismo, que hace que entendamos que ningún hombre está tan encumbrado ni es tan pobre como para que no pueda ser tu prójimo, eso, ¿de dónde lo sacamos? ¿De dónde lo sacamos? ¿De algún otro hombre que nos enseñó eso? ¿O del Dios hombre que se llamó Jesucristo? Esa es mi pregunta. No, sí, completamente de acuerdo. Precisamente sí, ese aspecto de que la posibilidad, la concepción de este amor es cristiana, es completamente de acuerdo, ¿no? Justamente pues como se habla, ¿no? Es una plenitud de los tiempos, creo yo, en ese sentido, ¿no? De la posibilidad de llevar ese amor a la plenitud. Y sí, aún, sí concuerdo en ello. A lo que intenté referirme era pues la cuestión de que de que entrecomilladamente se puede apelar a ese amor, reitero, entrecomilladamente, sin asumir directamente que la persona debe ser creyente y aceptar la fe, reitero. Pero sí, pues el amor, esta concepción, sí es, como bien comentas, pues, completamente cristiana, ¿no? O judío-cristiana, pero pues con mayor propiedad asentada en el Cristo. Claro, yo conozco ese discurso, creo que fue una mujer, no recuerdo su nombre, en esa conferencia o congreso, no sé cómo llamarlo, que se hizo en Francia, si mal no recuerdo. Fue una mujer, pero el nombre no lo recuerdo, y ella sí hace como una especie de crítica a los creyentes que quieren como retener para sí mismos a un Kierkegaard que en realidad es un Kierkegaard de todos, ¿no? Y yo estoy de acuerdo también con eso. Pero me parece que si no se llega a comprender esto que dije recién, es muy difícil que tenga, que tenga fuerza o poder sobre cada ser humano. Ya es difícil siendo creyente. ¿Y cómo es de difícil? Imagínate que por eso mismo dije el ejemplo que me llamó tanto la atención de Pedro, ¿no? Que es Pedro justamente el discípulo que más lo ama, el que lo niega, no el ciego. ¿Alguien quiere agregar algo a lo que venimos diciendo? Buenas, gracias por todo que han dicho y solamente señalar algo que me llamó la atención. ¿Me escuchan? Sí, Alex, te escuchamos bien. Sí, sí. Sí, un pasaje muy interesante aquí que tú has mencionado también con José Luis, es que dice así, allí recobró la visión, pero el Señor no estaba junto a él
Y de esta manera él, que era su benefactor, había sabido hacerse invisible ante él, y pese a ello, su obra de bien consistió en concederle la visión. Me chamou a atenção uma semelhança com a parábola do bom samaritano, porque assim como Cristo dá a visão a este ciego, também o bom samaritano dá a ajuda necessária àquele indivíduo que estava em uma situação muito terrível, pero também se hace invisível. O bom samaritano não queda ali esperando alguma alabança por sua ajuda, senão que sigue seu caminho, deixando, sin embargo, aquele indivíduo já salvo, garantizado em lo necessário. E isso este passagem me trajo, portanto, esta parábola de Cristo, do bom samaritano, e uma outra passagem também muito interessante, e muito bonita também. Uma simple palavra de alguém simple ha hecho maravilhas en el mundo. Ha dejado su sello en la memoria del sabio que había olvidado esa palabra a causa de toda su sabiduría. Ha contenido ao poderoso, ha desarmado ao mal hecho, ha sacudido ao perspicaz, ha resgatado ao desesperado. Isso é muito importante, porque em outra passagem anterior, muito cercana a esta, é dito também assim: entonces eres, sí, el dador, pero eres mais modesto que la dádiva, e toda dádiva buena e perfecta viene de arriba, aunque haya venido através de ti. Esta passagem explica que somos somente instrumentos de la graça, instrumentos de Deus, uma vez que tudo vem de arriba, o mérito não toca ao ser humano, senão que a Deus. E também, só completando, Ana, esta outra parte, que uma simples palavra, isso é muito bonito e muito forte, uma simples palavra de alguém simples ha hecho maravilhas en el mundo, ha dejado su sello en la memoria del sabio, ha rescatado ao desesperado. Muitas vezes se pensa, é comentado algo parecido em outra reunião, e muitas vezes se pensa que é necessário ter muito para ser muito, e não lo é. Como é dito aqui, uma simples palavra, bien dicha, uma simples palavra que seja buena, pode produzir realmente maravilhas. E, finalmente, este mesmo passagem me hace pensar também em uma muito bela canção de Violeta Parra, que é Volver a los 17. Em uma estrofe, ela disse algo muito parecido, impressionante. El amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino. Detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros ao viejo lo vuelve niño, y ao malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. É impressionantemente parecido com uma simples palavra, sendo, sobretudo, uma palavra de amor. Ha sacudido ao perspicaz, ha dejado su sello na memória del sábio e ha rescatado ao desesperado. E era isso. Muitas gracias. Sí, vos sabés, Alex, que yo lo había marcado, eso que vos señalaste, yo lo había marcado también porque también me gustó muchísimo
me llamó mucho la atención. Pero justamente por eso mismo, porque con una palabra puede rescatar al desesperado, esa palabra, ¿no? Al mismo tiempo tiene que estar acompañada de ese dar un paso al costado, ¿no? De tratar de